Listo. Ahora pongo la introducción. 2, 3. Mande, ¿vas a decir algo? ¿Tengo que voltear para algún lado? No, aquí estamos entre nosotros y yo lo y que tú hago eres es que el voy que switchando. mueves eso. Sí. Okay. Si te fijas, cuando yo hablo, vas a estar enfocada esta cámara. Sí. Y cuando tú hables, switcheo a la otra. Okay. Y ya, de eso yo me encargo. Cuenta que la plática es entre tú y yo, así como si estuviéramos Sí. en un café en el parque platicando. O sea, lo más Natural. relax, ajá, natural. Exacto. 2, 3. Hola amigos de Educar en Noticias, me da mucho gusto presentar este capítulo porque vamos a hablar de un tema muy muy interesante para toda la comunidad, que es el tema del autismo, y me acompaña un especialista en el tema, la doctora Dulce Alba, quien es fundadora del grupo Familias TEA Reynosa, para hablar de muchos detalles que tienen que ver alrededor del autismo, que espero que les sirvan a toda la audiencia. Buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para platicar acerca de esta condición de vida. Creo que es interesante que le llames condición de vida porque es algo que nos ayuda pues a aceptar e integrar este concepto, pero primero que nada me gustaría que te presentaras a la gente que no tiene la oportunidad de conocerte, cuál es tu trabajo aquí en Reynosa y qué es a lo que te dedicas. Ok, bueno, pues como les platicaba, yo soy la doctora Dulce Alba Manzano, soy médico de profesión, soy madre de un niño autista de 8 años, ejerzo como médico en un medio institucional y actualmente también fundé y presido este grupo llamado Familias TEA Reynosa, que está conformado por aproximadamente 300 familias de aquí de la ciudad. Somos 300 padres, casi 300 padres en un chat que tenemos. Y en ese chat pues es una red de apoyo que nació ante la necesidad, ¿verdad?, de que tenemos todos de, pues sí, de ayudarnos unos a otros para sobrellevar este tema. En tu experiencia, en todo lo que has aprendido en este camino, ¿qué es el autismo? ¿Cómo podrías explicarlo a las personas? El autismo es como lo dije, es una condición de vida, no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo en las personas. Y que afecta generalmente o principalmente el área sensorial, la del lenguaje y la social. Ok. Porque, bueno, a lo que estuve investigando un poco, no hay una prueba así fehaciente o definitiva, ni de test, ni psicológica, que sea como para hacer el diagnóstico. Es una serie un conjunto de test, ¿no? Sí. ¿Cómo es la forma un poquito más pues certera de diagnosticar, de identificar? Bueno, el diagnóstico, como lo mencionas, es multidisciplinario y generalmente uno como papá se va dando cuenta que algo, aunque sea tu primer hijo y no tengas experiencia antes, te vas dando cuenta que algo como que no va bien porque comparas con otros, que el primito, el sobrinito, el amiguito. Entonces ese es el primer, si tú como papá tienes esa cosquillita, pues acércate inicialmente a tu pediatra y ya tu pediatra te va a referir con el neuropediatra y con los psicólogos encargados de aplicar estos test. El diagnóstico es clínico, es por los síntomas, por así decirlo, que el menor presenta, ¿verdad? Y se avala a través de algunos test que la verdad no conozco todos porque mi área pues no es la psicología. Los psicólogos son quienes aplican esos test, pero se valida a través de esos test y el diagnóstico pues ya lo corrobora tu neuropediatra o el paidopsiquiatra también. Digamos que el síntoma, la característica más notoria por parte de los papás pues es estas capacidades sociales que no son iguales, como tú lo mencionas. Sí. Pero hoy en día hay muchos comportamientos que podrían ser cualquier cosa. Entonces, ¿cómo saber? Porque si no tenemos un problema que son los falsos diagnósticos, que hemos visto que se están ya casi cualquier comportamiento que no sea el visto como el normal o el que de los demás niños ya es como que encasillado en cualquiera de este espectro que es muy amplio. ¿Cómo podemos, o como padres, ir pues definiéndolo? Sí, bueno, principales foquitos rojos son, como ya sabemos, el aleteo, el que no habla, que el niño ya tiene 2, 3 años y no habla, no dice ninguna palabra, o bien que hay una regresión, que tu hijo empezó a hablar al año y cachito, al año y medio empieza a decir sus primeras palabras, teta, ma, pa, y de repente hay una regresión y el niño deja de hablar.
Esos son los principales, así como la cuestión sensorial, niños que no toleran ciertas texturas, que no toleran ciertos alimentos, que no te ven a los ojos. A mi hijo sí le pasaba eso, le hablábamos y él no te volteaba a ver a la cara, pero él, por ejemplo, nunca aleteó, nunca caminó de puntas. Y también son frecuentes las ecolalias, que a veces la gente dice, pues sí habla. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es que repita cosas. A eso se le llaman ecolalias. Son niños que repiten, no sé, la frase de un comercial, la frase de una caricatura, o que están diciendo constantemente una misma cosa. Esos son las ecolalias. Ok. Y ya de ahí lo que procedería es, suponiendo que hay un padre, soy padre de familia y empiezo a notar esto, ¿cuál sería el segundo paso que tendría que dar yo como padre de familia? Como lo comenté, acercarte con tu pediatra y él te dirá si requiere primero una evaluación psicológica. Aquí en la ciudad la verdad es que tenemos muchísima gama de buenos y buenas psicólogas, o dependiendo de la situación te pueden mandar ya directamente con el neurólogo o el paidopsiquiatra, pero generalmente quienes aplican los test son las psicólogas porque ellas te hacen varias entrevistas. O sea, el diagnóstico de autismo no se puede hacer en una consulta de 15 minutos, a menos que sea demasiado evidente. Un nivel 3, pues bueno, sí, ¿verdad? Pero cuando es un nivel 1, pues hay más dudas, como lo decías, a veces encasillamos cosas que no son autismo en ese diagnóstico. Entonces, aquí generalmente las psicólogas son las que ponen los test y ya esos test los valida tu neuro o tu paidopsiquiatra, aunado también a que ellos pues observan al niño, ¿verdad? Pero es más corto el tiempo, ellos le dedican 1 hora a la consulta y en cambio ellas son varias sesiones de 1 hora. Entonces, de esa manera podemos llegar a un buen diagnóstico. Muy bien. Algo que comentamos ahorita al principio de la entrevista, antes de empezar a grabar, es el tema del duelo también. De acuerdo con lo que he estado leyendo, muchos o algunas de las causas del autismo es genético. Esto implica algún tipo de culpabilidad, algún tipo de sentimiento, algún tipo de tema psicológico que los padres tengan que tratar aunado, porque no es nada más como que mi hijo, también implicaría una parte que tienen que trabajar los papás. ¿Puedes hablarnos sobre eso? Sí. Bueno, a raíz de que nosotros como papás recibimos un diagnóstico, pues vivimos un duelo. Un duelo que para algunos es rápido, uno que para algunos es más largo que para otros, pero todos lo vivimos. ¿Por qué? Porque el duelo es aceptar primero el diagnóstico, aceptar que pues tu hijo va a ser diferente a todos y que su vida y que tu vida va a ser diferente a la de todos. Entonces eso para muchos papás es difícil de aceptar y depende mucho también de tu red de apoyo, depende mucho de cómo pases ese duelo, de tu familia, de tus amigos. En el grupo hay gente que dice, mi propia familia, mis amigos se alejaron. ¿Por qué? Porque no toleran, porque no empatizan con la forma de ser de nuestro hijo y pues deciden alejarse, o a veces uno mismo como papá. Y eso es algo que a veces nosotros nos olvidamos de eso, nos enfocamos tanto en el niño, en buscarle al mejor psicólogo, al mejor médico para que él salga adelante, pero te olvidas de ti. Te olvidas de ti como papá. Y no tengo la estadística, pero creo que es un 30% de las parejas que tienen, o el 40%, un hijo con alguna condición, llámese autismo o cualquiera que sea, terminan en divorcio, ¿verdad? Y no es por falta de amor, no es porque no quieres a tu hijo, es porque no puedes con esa... pues con esa carga, no puedes con ese sentimiento y mejor decides alejarte. No se acepta, ajá. En algún momento varias personas han comentado, sí, me he culpado, digo, ¿por qué? Porque mi hijo, o qué hice mal, yo como mamá, sobre todo las mamás que somos las que gestamos a los bebés, ¿qué hice mal, verdad? Porque mi hijo salió así. Pero pues siempre comentamos, no es un error, Dios no se equivoca y nuestros hijos están aquí con nosotros por algo, pero aceptar esto, pues sí es un proceso, no es nada fácil, es un proceso y depende mucho de quién te acompañe en este proceso. Yo creo que para unos ha sido más difícil, para otros más fácil y otros todavía están en el camino. Okay. ¿En tu caso sí te divorciaste también? No, en mi caso, gracias a Dios, tengo un maravilloso esposo y padre presente. Tengo también mi familia, mis papás, sus abuelos paternos de mi hijo, sus tíos, nuestras amistades,
que realmente han aceptado bastante bien a nuestro hijo, se preocupan por aprender del tema, para saber cómo tratarlo. Sí. Y eso la verdad es que es una gran bendición, porque no todas las personas corren con esa suerte. Sería entonces, eres de la estadística, de la estadística pequeña, ¿no? Porque sí. Tener este red de apoyo, como tú dices, es un lujo sí. hoy en día, y no simplemente por temas, o sea, ya simplemente por cualquier adversidad. Hay una estadística de divorcio muy, muy alta, y esto pues le agrega un reto, un desafío adicional. Sí. Entonces, bueno, ¿qué le recomiendan ustedes, o cuál es el acompañamiento hacia estos papás para que vayan cerrando o aceptando? Bueno, pues nosotros, como te platicaba, tenemos este grupo, y este grupo es una red de apoyo. Somos sí. casi 300 familias. Hay papás, varones, hay mamás, la mayoría somos mamás. Sí. Hay algunas abuelitas que fungen como cuidadoras o que tienen la patria potestad de niños autistas. Hay abuelitos también, varones. Y en ese grupo pues nos compartimos nuestras experiencias de vida, porque si bien el autismo es un diagnóstico, es un nombre, es un abanico, se presenta de manera muy diferente en cada niño, en cada persona. Entonces ahí nos compartimos nuestras experiencias de vida y de cómo nuestros hijos han afrontado ciertas etapas de su vida, ciertos retos, ciertas situaciones, y eso pues nos ayuda a los demás escuchar, saber y saber que no estamos solos, saber que no estamos pasando solamente nosotros por X situación, y que a veces eso nos derrumba. Entonces, escuchar otras familias, escuchar otros testimonios, eso pues es de gran ayuda, ¿verdad? O también la contraparte, cuando a veces ayer compartían, mi hijo hoy dijo una palabra y él no hablaba, entonces todos nos alegramos porque es sí. como si hubiera sido el mío. Entonces, es algo muy bonito, es algo muy padre, y pues de eso nace, por eso nace este grupo, ¿verdad? Por esta necesidad de visibilizar y de concientizar también a la sociedad acerca de esta condición. ¿Tú lo creaste? ¿Fue iniciativa tuya este grupo? Sí, de hecho nacimos hace 2 años, en mayo vamos a cumplir 2 años. Cuando yo recibí el diagnóstico, yo lo recibí casi cuando mi hijo tenía 5 años. Y pues de ahí nació, ¿verdad? Yo dije, pues bueno, esto no me puedo quedar así, se tiene que hacer algo. No sabía cómo, no sabía por dónde empezar, pero empezamos con una caravana que hicimos hace sí. 2 años. Y bueno, aquí estamos. ¿Pero cómo inició la comunidad? ¿Cómo contactar? ¿Cómo encontraste a más papás con niños autistas? Estábamos ya en un grupo de papás de niños autistas, y entonces a mí en ese tiempo se me ocurre hacer la caravana, ¿verdad? O sea, a raíz de un incidente con una familia, con un niño que contaba algo, sí. Su mamá, yo dije, bueno, tenemos que hacer algo, y eso fue en marzo. En abril, el día 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Y ya varias ideas, ¿no? Pues que sí, que hacemos esto, y empezamos a armar la caravana. Te digo, yo no tenía idea de cómo se hacían esas cosas ni nada, y entonces ya de ahí nace, arrancamos, sí. ¿verdad? Nace esto, digamos, ya como formalmente. Y bueno, a raíz de que se hizo eso, más gente se empezó a sumar, ¿verdad? Ok, y empezaron a hacer he visto que hacen pláticas, hacen actividades, invitan especialistas, o sea, empezaron a nutrirlo con varias disciplinas sí. Médicas, ¿no? Sí, porque dijimos, bueno, ok, vamos a hacer la caravana, esto es para llamar la atención, para que la gente diga, bueno, ¿por qué van ellos ahí? ¿Por qué van de azul? ¿Por qué esto? Sí. Para que la gente se preguntara y hacer ruido. Esa era la intención de la caravana. Pero luego dijimos, pero no podemos quedarnos así. Yo dije, no, nada más así, pues necesitamos más cosas. Al ser yo médico, la verdad es que se me facilita mucho. Dije, bueno, pues ¿por qué no conseguimos alguna psicóloga, algún médico que nos dé algún tema? Y nosotros como papás aprender más, y también la sociedad. Entonces, pero teníamos un reto, no teníamos lugar, no teníamos nada. Sí. Entonces, pues buscando aquí y allá, se nos abrieron puertas y empezamos con esas pláticas, ¿verdad? Ya hemos dado pues varias con algunas psicólogas de aquí de la ciudad, ya trajimos también a una paidopsiquiatra excelente de Ciudad Victoria, también ya nos acompañó un paidopsiquiatra de aquí de Reynosa, sí. El doctor Daniel, y bueno, próximamente en mayo, adelanto, vamos a tener una plática muy padre que luego ya los estaremos invitando. Ah, ok, entonces ahí estaremos pendientes.
¿Cuál es la importancia también? Porque en psicología, en terapia también está la parte médica, la parte de los conceptos, de resignificar, de integrar, pero la parte espiritual siempre da como una especie de soporte que no te lo puede dar. Bueno, al menos yo así lo he percibido en la práctica. ¿Cuál es la importancia de la parte espiritual en este proceso, tanto en el duelo como en el acompañamiento y en el de pues, avanzar, ¿no? Bueno, fíjate que ahorita que te decía que una cosa nos fue llevando a la otra. La caravana, las pláticas, luego empezamos a hacer por ahí también actividades en conjunto, sociales con los niños, albercadas, un parque acuático de aquí nos da la entrada libre cada año. Vamos y hacemos nuestra posada también. Sí. Y un sacerdote amigo de mi esposo y mío, nos dice, ¿no les gustaría que les diera un acompañamiento a los papás? Y le dije, pues sí, padre, muchas gracias, claro que sí. Le dije, miren, no todas las familias son católicas. Sí. Ese es un punto importante. Le dije, pero dijo él, no, pero no te preocupes, hacemos algo muy universal, sí vamos a tocar la cuestión espiritual, pero no la religión. Entonces, muy eso, sí. Ajá. Entonces dice, más que nada es un acompañamiento, el que guste, bueno, los invité y gracias a Dios, pues sí, también nosotros tenemos nuestras charlas espirituales con el Padre Francisco, una vez al mes, cada vez somos más familias las que acudimos, sí han acudido personas que no son católicas, la mayoría lo somos de los que vamos, pero también han ido personas del grupo que no son católicas y pues bueno, eso es lo importante, ¿verdad? Nutrirnos, como dices tú. Yo creo que en lo que tú creas, sea Dios, Jehová, sí. Yahvé, como tú lo quieras llamar, Alá, pues tienes que poner tu fe en algo para no decaer. Ok. Pasamos a un tema bien importante, es el autismo en las escuelas. Aparte de ser psicólogo, también soy docente. Y pues he notado, y también soy papá, que no todas las escuelas están capacitadas, ya ni siquiera, bueno, algunas, no todas, pero el tema tan básico como la indisciplina, mucho más atender situaciones como el autismo, cómo encontrar un lugar donde, porque yo, como tú lo dices, se creó una red en mi familia, si es que se da esta red de apoyo, pero lo mantienes protegido, pero son espacios que tú puedes controlar de alguna forma. Pero ya una escuela, pues de alguna manera hay muchas variables que tú no puedes. Hay papás que tienen maestras sombras, pero aún así siempre hay un margen donde el niño pues sí o sí tiene que convivir, ¿no? Hay un margen donde no vas a poder estar o va a estar alguien. ¿Qué puedes decirme tú de las escuelas? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Qué es lo que has visto en tu experiencia? Bueno, siempre hemos coincidido en que los mejores lugares para nuestros hijos son lugares que sean pequeños, con poco alumnado. Sí. Por lo mismo, porque ellos pueden desregularse con mucho ruido, con ciertos colores, con ciertos sonidos. Entonces, siempre se nos recomienda buscar escuelas pequeñas. Dependiendo del nivel de autismo, generalmente se necesita que el niño esté en una escuela regular, porque a veces dicen, pues lléveselo a la escuela especial, pero pues lo que queremos es que se integre, lo que queremos es que imite a los neurotípicos, no que imite a los que no hablan, ¿verdad? Porque queremos que el niño avance. Sí. Pero como comentabas, pues muchas escuelas privadas a veces se reservan el derecho de admisión, sí. Solamente a 2 niños por grupo, y las públicas pues sabemos que están llenas, ¿verdad? O sea, sí. No es porque a veces los maestros no quieran, es porque no hay ya la capacidad para atender a tantos niños. Sí. Entonces, para nosotros es muy complicado el tema de la escuela. Yo creo que todas las mamás hemos pasado sí. por 5 o 6 escuelas. Vamos de una escuela a otra porque no es que el niño no se adapte, es que la escuela no se adapta al niño. Sí. Y ahí es donde decimos, no hay una verdadera inclusión, ¿verdad? Porque no se le entiende, no se le trata, y no queremos que lo traten con pincitas, ni que, no. Simplemente que se le adapten los contenidos al niño. Hay mucha resistencia por parte de las escuelas a adaptar contenidos, pues porque es más trabajo, sí. por lo que tú quieras.
pero es muy difícil, es un tema para nosotros muy, muy difícil. Y pues vamos buscando a prueba y error en las escuelas que vamos pasando, pues vamos probando y en la que nos funciona. De hecho, ahí en el grupo ya tenemos ahí nuestra lista de escuelas que sí y escuelas que no. No la vamos a publicar decir, para sí. no vamos a hacer polémica aquí, luego lo van los comentarios. Pero sí, sí es un tema difícil, es un tema bastante difícil y como decías, nuestro gran miedo como papás, sobre todo con los niños que no son verbales, mi hijo habla, pero hay muchos niños que no son verbales, pues es el miedo de decir, qué hizo, por qué llegó llorando, por qué no se quiso quedar, cómo le fue, o sea, imagínate tú preguntarle a tu hijo, pues que tu hijo no te responda, o sea, qué difícil ha de ser. Sí, yo creo que para cualquier papá dejar ir a su hijo a la escuela te quedas como quiera con el temor, ahorita como están las cosas, pues con esos niños más, ¿verdad? Y muchos, como comentabas, pues no hay la posibilidad para una maestra sombra, porque aparte el autismo es una condición cara, muy cara. Entonces, a veces esa es la limitante. Algunos niños no están escolarizados porque las escuelas públicas no tienen cupo, porque las escuelas privadas exigen una maestra sombra y los papás no la pueden pagar. Entonces, hay algunos niños que sí no están escolarizados por esa razón, ¿no? Entonces, digamos que el factor económico sí es determinante para la integración, o sea, para lograr un óptimo desarrollo. Sí, yo creo que sí. Yo admiro muchísimo a muchas mamás y papás del grupo que digo, trabajan algunos en maquiladora, algunos son emprendedores y de verdad los admiro tanto porque les pagan a sus hijos hasta cinco terapias a la semana, sus escuelas privadas y aparte maestra sombra, digo, o sea, toda la inversión en sus hijos, ¿verdad? Más la alimentación, que no hablemos de eso, ¿verdad? En nuestros hijos, lo ideal es que tengan una dieta libre de gluten, caseína. Entonces, tú sabes lo que cuesta un pan de barra Bimbo, vale 30, 40 pesos, y un pan de barra de los que ellos comen valen 150. Entonces, imagínate desde ahí ya el gasto para la familia, ¿no? ¿Cuál sería el obstáculo, la barrera más difícil en las escuelas? Los otros padres de familia, la estructura de la escuela, los maestros. ¿Cuál sería de tu perspectiva? ¿Dónde está el nudo? ¿No? ¿Dónde está el nudo que no deja fluir? Yo creo que más que nada es eso, que no, o sea, que hay una limitante, te digo, en las privadas es pues solo en algunos 2 niños por grupo, 2 niños con condición por grupo. Y en las públicas pues que no se abastecen, ¿verdad? O sea, que no hay el cupo, ¿sí? Y pues no caben los niños en el salón, entonces ¿cómo pueden ingresar? Esa es la parte difícil. Yo pienso que son los maestros, otros padres de familia sí pudiera ser también, ¿verdad? Pero más que nada yo creo que el reto es que el niño entre, o sea, que el niño entre a un salón de grupo y que el maestro se prepare o yo siempre he dicho que tenga el amor para tratar a esos niños. Yo creo que ya con eso ya es suficiente. Que tiene que ser la vocación, ¿no? Sí. Yo creo que ahí yo creo que desde mi perspectiva, esa es una opinión personal, ahí tiene más ventaja las escuelas privadas porque pues si hay más control como director de los maestros, si trabajan o no, pues tienes la oportunidad de pues despedirlos, pero en las escuelas de gobierno, el tema de las plazas, pues se viene convirtiendo en una limitante porque como director pues tienes que trabajar con lo que hay. A veces pues hay maestros que no tienen la vocación ya ni tan siquiera para los alumnos regulares, para el trabajo, que es lo mínimo, pues mucho menos para este tema de autismo o discapacidades en general. Sí es un tema también de empatía, ¿no? Tendría que ser. En la parte de los diagnósticos, ¿por qué, si esto está desde los 70 más aproximadamente que está identificado, por qué en México pareciera que desde hace como 5 o 10 años hay como un boom? Porque antes no se veía, es decir, cuando yo era niño yo nunca había escuchado. ¿Por qué pareciera que es algo como muy, muy reciente, al menos aquí en México, que en la frontera? ¿O cómo lo ves tú? Sí, mira, fíjate que antes la estadística de la OMS decía que era 1 por cada 100 en el 2000, hace creo que unos 2, 3 años,
cambió y ya la incidencia es 1 por cada 36 niños. Entonces imagínate, por lo menos un niño de un salón de grupo va a tener autismo. Yo creo que antes sí existía, pero no se diagnosticaba y se sobrellevaba más por el estilo de vida que llevábamos, ¿verdad? Antes era muy raro, pues a mí, nuestros papás tenían 4 o 5 hijos y los niños ahí, pues todos a la carrera. Yo digo que como que antes no era el mismo como cuidado, no sé, que se le ponía. Ahorita son familias más pequeñas y como que tiene uno más el ojo en los niños. Y ya hay más información en internet, lo puedes ver en la tele, en el internet, y antes pues no teníamos eso. Entonces el autismo siempre ha existido, solo que no se diagnosticaba. De hecho, cuando nos hacen el diagnóstico de nuestros hijos, generalmente hemos coincidido las personas del grupo, decimos, mamá o papá también lo tienen, pero no fuimos diagnosticados. ¿Por qué? Pues porque la sobrellevamos, la pasamos. Tal vez fuimos el niño tímido, el niño que no hablaba, el niño muy serio, ¿sí? Pero no te diagnosticaron y así la pasaste, ¿verdad? Y en cambio ahorita, ¿no? Con tanta información que existe, pues ya para todos es más fácil decir, pues esto lo tiene mi niño, esto le pasa. Antes no teníamos el acceso tan fácil a la información. ¿Crees que el contexto actual facilita que se expresen este tipo de diagnóstico? Es decir, como dices tú, la rutina y también la sensibilidad antes era diferente, ¿no? En la crianza, la tradicional mexicana era de que por no hacer algo, es decir, no había esta sensibilidad, porque yo lo veo también en temas como la depresión. Todavía muy arraigado el tema de que está deprimido por no trabajar, es que no tiene nada que hacer, es que lo que ocupa es que le den una buena tunda, ¿no? Entonces no había un contexto, que muchos papás dicen, es que a mí mis papás me criaron, ¿no? Estos patrones que se heredan y se heredan hasta que tiene que haber alguien una generación que diga basta, ¿no? Que creo que se está dando ahora. Yo lo veo mucho, que ahorita hay mucho acercamiento ya que antes no. Pero es una opinión personal, creo que también el contexto, que es la información, la sensibilización, permite que esto, que ya estaba, pero estaba como callado, se exprese, ¿no? Que puedan notarlo y que pueda expresarse y que puedan tomarlo con la seriedad que es, con la sensibilidad que es, que antes pues era reprimido por estos modelos de crianza pues muy estrictos, muy rígidos, que no permitían que pues al menos que fuera algo muy muy evidente o muy como dijiste ahorita muy profundo, que pues ya no hay ni cómo decir o cómo que sea un tema de que se ocupen en algo, pero en lo demás no se permitía. ¿Crees que también tiene que ver esa sensibilidad que se tiene ahora, esa información, ese contexto donde ya pues se permite más? Sí, yo creo que sí, pues hay más expresión y por lo tanto, como comentas, pues sucede eso, ¿verdad? Lo podemos expresar, lo podemos ver, como te digo, en muchas partes y ya tú te identificas. Antes, y no porque nuestros papás no nos quisieran, yo vengo de una familia pues relativamente grande, éramos 4 hijos, papá y mamá, ambos siempre trabajando, entonces yo creo que los papás ni tiempo tenían en esas cosas, ¿verdad? No, y no porque no fuera importante, pero como dices, si era un nivel muy leve, un autismo nivel 1, pues iba a pasar desapercibido porque el niño como quiera ahí la iba haciendo y pasaba en la escuela de panzazo, qué sé yo. Y algo importante que tiene el autismo es que ellos enmascaran, ¿verdad? De hecho, la psicóloga nos dice, el hecho de que ellos lleven su terapia conductual es enseñarlos como a mentir, a encajar en la sociedad. Entonces, de manera no consciente, las personas que no han sido diagnosticadas y adultos autistas diagnosticados ya en edades avanzadas dicen, para mí es un descanso saber que, entonces yo digo, por eso yo me comportaba así cuando era niño, por eso hacía esto, por eso hacía lo otro, ¿verdad? Sí. Pero antes pues no había, como dices, esa apertura, no había a lo mejor también la posibilidad, ahorita no había ni siquiera a lo mejor también tanta gama de psicólogos especialistas aquí en la ciudad, hablando de Reynosa. Yo tengo un sobrino autista, tiene actualmente 20 años y mi hermana le sufrió bastante para llegar con la psicóloga adecuada porque Reynosa no tenía tantas opciones. Sí. Hoy en día hay muchísimas y buenísimas, entonces eso ya es una gran ventaja para los papás que ahorita estamos pasando por esto, a diferencia de hace 20 años.
O sea, el contexto actual sí, sí favorece, ¿no? No son las mismas condiciones que hace tiempo. Sí, así es. Pero aunado a esto también hay un problema que es como el extremo de que hay muchos falsos diagnósticos. Y yo también he visto con amigos que están en el DIF o en otras instituciones públicas de que ya cualquier cosa es como autista. Es como... hay maestros que también se tienen pues se atreven un poco a diagnosticar sin tener el perfil o la capacidad de que es que hay que decirle a su papá que lo mande a que lo chequen porque parece que tiene autismo, porque pues tal vez tiene algún problema y puede ser algo emocional, algo de que sea tal vez pasajero, algo de su familia, y pareciera que hay mucho diagnóstico muy apresurado. ¿Tú has notado esto en la ciudad o en la comunidad de que haya mucho diagnóstico muy, pues no diríamos falso, pero muy como apresurado, como rápidamente delimitarlos así? Sí, sí hay como esa presión que en parte yo digo es bueno. Para mí yo pienso que es bueno que un maestro te diga, porque muchos papás a veces también se ofenden y se enojan. Para mí es bueno, para mí así fue, de hecho, la maestra de kinder me dijo, ¿sabe qué? Su hijo lo veo diferente, tiene estas conductas, no me dio un diagnóstico, no me dijo tiene esto, me dijo es necesario que ustedes lo lleven a una evaluación. Se hizo. Entonces yo pienso que es bueno que eso habla de que el maestro pues por lo menos tiene interés, que sí le está poniendo atención al niño, ¿verdad? En su conducta. Entonces ya el hecho de que un maestro te diga que ve algo raro, pues ya tú como papá dices, bueno, pues voy y lo atiendo, ¿verdad? Y veo qué es. Puede que haya errores en el momento del diagnóstico, por eso es importante pues acudir a lugares adecuados y que esos test que se fueron aplicados al menor pues los valide, como dije, un neurólogo o un psiquiatra y que ellos también hagan la observación del niño, ¿verdad? En nuestro caso pues así fue. Ahora sí que no dejamos el diagnóstico solamente con lo que nos dijo una persona, ¿verdad? Lo confirmamos con 2 especialistas más y pues ya uno está tranquilo de que pues que sí es eso, ¿verdad? Porque sí también a veces muchas personas para todo también encasillan en autismo y en déficit de atención e hiperactividad. Sí. Porque el niño no se sienta, pero ahí es una cuestión a veces de conducta o que también la persona adulta que está a cargo, llámese maestro, cuidador o lo que sea, pues a veces no sabe cómo llevar al niño y pues no es que sea el niño, a veces somos los adultos. Entonces, yo creo que es parte y parte, pero yo pienso que es bueno que un maestro te diga, oye, fíjate que veo esto hay algo que hay que revisar, ¿no? Ajá, y nosotros como papás no cerrarnos. Si no es, qué bueno, y si es, pues bueno, a darle para adelante y atender al niño, ¿verdad? Porque el tiempo que ellos pierden es oro. Entre más chiquitos ellos empiezan con sus terapias, pues es mejor. ¿Para qué? Para que ellos a futuro puedan ser unas personas que se valgan por sí mismas, que tengan su vida lo más normal posible. ¿Qué opinas de la medicación? De la parte neurológica. Bueno, el autismo como tal no requiere tratamiento médico, el autismo puro, pero generalmente el autismo siempre viene con otras comorbilidades como el déficit de atención, como otras cosas. Entonces, epilepsia también es otro de los diagnósticos con los que se asocia bastante. Entonces, en los casos de esos niños, pues sí hay que medicarlos. A veces también nosotros como papás nos resistimos a eso, pero la verdad es que los niños avanzan mucho. En nuestro caso muy personal, nuestro hijo aparte de ser autista tiene déficit de atención y ese se le diagnosticó apenas hace un año. El autismo fue casi a los 5, ahorita nuestro hijo tiene 8, a los 7 se le diagnosticó el déficit. Entonces, la verdad es que con el medicamento él ha mejorado mucho su rendimiento en la escuela. Entonces, pero el autismo puro como tal, eso es importante, no requiere un diagnóstico. Sí, a veces... medicamento. Sí, no requiere medicamentos. A veces pueden los niños consumir ciertos suplementos que se recomiendan, que el omega, los probióticos, pero no medicamentos como tal, a menos que sean indicados por el neuropediatra o el psiquiatra por alguna otra situación agregada, como lo mencioné, pues ahí ya se justifica el uso de los medicamentos. ¿Qué tanto le explicas o qué tanto se le puede explicar a los niños todo lo que está pasando a su alrededor? Me refiero a que, por ejemplo, cuando
cuando se trabaja con algún adolescente o con algún niño, temas de disciplina, no sé, el hecho de que lo estén llevando al psicólogo frecuentemente, pues este efecto de etiquetarse o se sienten que no se daña tanto su autoestima de que hay algo malo conmigo, ¿no? O porque yo requiero tantas cosas a mi alrededor. Que cómo, dependiendo el nivel de autismo, pero cómo explicarle o cómo se le explica a los niños esto que está pasando, esto que necesitas, pero sin que su autoestima se dañe de decir, como que voy o sea, que sí soy diferente, pero que no se vea como una desventaja, que no lo vean como algo que les dañe su autoestima. Bueno, fíjate que nunca había pensado en esa pregunta. Quizá porque nuestros hijos empiezan muy pequeños a ir a terapia, a veces a los 3, a los 4, ellos ya están... Ya crecen y con eso. entonces no son conscientes, exacto, van creciendo con eso. La verdad nunca me había hecho esa pregunta. Mi hijo nunca nos lo ha cuestionado, no dice por qué vengo, no nada. O sea, para él es normal, es parte de su vida ir, porque aparte la terapia es toda la vida. Por eso decimos, esto es una condición cara y es una condición de vida. O sea, el autismo no se le va a quitar cuando esté adolescente, cuando sea adulto. El autismo siempre va a estar. Entonces, él siempre va a requerir sus terapias, tal vez con menos frecuencia, ya cuando madure y crezca más, pero al final de cuentas siempre, te digo, mi sobrino tiene 20 años y él todavía va a terapia. Entonces, yo creo que para ellos es como algo natural, que no son conscientes de que van porque les necesiten algo, porque les falte algo o así. Yo creo que para ellos es algo como ya parte de su vida. Lo que sí, yo le preguntaba al neuro, le digo, doctor, ¿y cuándo le tengo que decir yo a mi hijo que es autista? Y él me dice, ya. Ya tú le tienes que decir, él a lo mejor te va a entender, no te va a entender, pero él ya tiene que saber que él tiene esa condición, ¿verdad? Y más adelante él mismo ya lo va a ir asimilando. Y sí, o sea, ya cuando él me dijo, pues ya yo empecé a decirle a nuestro hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú eres autista. Y él como que no entiende, no entiende lo que le digo, pero sí dice, yo soy autista. Me dice, yo soy autismo, porque cree que autista es de femenino. Entonces dice, yo soy autismo, mamá. Le digo, no, eres autista. Entonces, sí, a los niños hay que decirles que tienen, ¿verdad? Que conviven, que viven con esa condición. ¿Y cuál es la mejor forma de explicárselo? ¿Cómo se lo explicas a un niño? Pues, te digo, fue la pregunta que yo le hice a su médico y él me dijo, así como va, usted se lo va a decir y él tal vez le va a ir haciendo las preguntas. Te digo, en el caso de mi hijo, él todavía no se cuestiona porque es diferente a los demás. No es consciente todavía de eso. Creo que por eso no hemos entrado en el dilema de cómo decírselo, ¿verdad? Yo solamente le explico que él es igual que todos los niños, que tiene derecho a jugar como todos los niños, que tiene derecho a ir a la escuela, que va a crecer como todos los niños, pero que él es diferente, que su cabeza a veces piensa diferente y por eso hace cosas diferentes, ¿verdad? A los demás. Hasta ahí y ya él, te digo, como que me entiende, como que no me entiende, pero es lo que yo siempre le platico cuando hablamos de eso. Ok. ¿Cuál es el reto o la meta en este acompañamiento? ¿Es lograr que tengan una independencia, que tengan una integración a la sociedad? ¿O cuál es como el objetivo como papás? O sea, ¿cuál es mi meta, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar yo con ellos? Sí, ese es el objetivo, que sean lo más funcionales posibles, ¿verdad? Que estén integrados a la sociedad, que puedan ser autosuficientes en el futuro, si se puede tener un trabajo. Y todo depende también de tus expectativas como papás van a depender del nivel de autismo que tenga tu hijo. Sí. El nivel 1, pues son niños que hablan, que van a la escuela regular, solitos, sin una maestra sombra, que a lo mejor se aceptan más la cuestión de interacción social. Un nivel 2 puede ser un niño que habla o que no habla, pero que está más restringido la cuestión de que no quiere convivir, que tiende más a aislarse. Y los nivel 3 ya son niños que no hablan, o son personas que no hablan, que no son verbales. Generalmente son los niños que no van a la escuela porque ellos son a los que más se les pone difícil encontrar una escuela, ¿verdad? Existen aquí los CAM, aquí en Reynosa, pero hay creo que 2 o 3, son muy poquitos, y ahí entran todas las discapacidades, no solamente autismo. Entonces, para esos niños sí la tienen sus papás más difícil. Entonces, es dependiendo. Yo creo que tus expectativas con tu hijo son dependiendo. Si no habla, pues es con que hable, ya con eso ya
ya me doy por bien servido. Y los que ya tenemos un hijo que habla y decimos, pues bueno, con que aprenda a leer, escribir y a contar y ya, no me interesa que sepa que las fechas de la revolución y no, para mí eso no es relevante, para mí es importante que el niño sepa leer, sumar y restar y ya, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo es eso, ¿verdad? Que se integre, que él sea funcional, que él sepa hacerse algo en la cocina, que él se vista, que él se pueda bañar, o sea, todo eso es lo que buscamos, ¿verdad? Ok. ¿Algo más que quieras comentarme del tema? Sé que tienes una carrera, una caravana que organizas cada año. Sí, el día 2 de abril es el Día Mundial del Autismo, por lo tanto, el día 5 de abril los invitamos a nuestra tercer caravana por el autismo, que se va a llevar a cabo a las 2:30 de la tarde en el estacionamiento del Parque Adolfo López Mateos. Ahí nos vamos a concentrar. De ahí vamos a salir el contingente a las 3 de la tarde hacia el auditorio municipal y ahí vamos a terminar con una convivencia en familia. Va a haber juguitos, pizza, snack para los niños gratis y vamos a tener la presencia de alrededor de 20 patrocinadores que son diversos, pero la mayoría son centros psicológicos de aquí de la ciudad, algunas escuelas inclusivas que nos han apoyado a lo largo de estos 2 años y que ahí van a estar para orientarlos y para ofrecerles sus servicios. Así que si alguien de la comunidad tiene dudas, sospecha y dice, bueno, yo tengo la cosquillita, puede ir y aprovechar ese día. No lo van a consultar, obviamente, pero sí le pueden dar, exacto, puede tener un acercamiento, puede despejar algunas dudas. Vamos a tener muchísimos centros psicológicos y como 2 o 3 escuelas. Y vamos a tener también ahí la presencia de un centro ecuestre de la ciudad y vamos a tener paseos en caballo gratuitos para los niños. Entonces, ¿es para toda la comunidad? Ese es para toda la comunidad, es abierto al público en general, es un evento gratuito y pues nos pueden acompañar quien guste. Y el día 6, al día siguiente, el domingo muy tempranito, el DIF Reynosa está organizando una carrera por el autismo. Esa la organiza el DIF, pero la causa es el autismo. Entonces, por lo tanto, pues nosotros también estamos invitando a la gente a que participe. Por ahí les vamos a compartir el código QR donde pueden obtener su kit. El costo es de 300 pesos por kit. Pueden comprar un kit por familia e ir a correr todos ese día, no pasa nada. El chiste es pues hacer también, hacernos notar, ¿verdad?, en esa carrera para que pues la sociedad vea cuántas personas somos, que todas las personas que convivimos con esta condición y que pues que ahí estamos, ¿verdad?, que somos parte de Reynosa. Que es muy importante esta parte de lo que ofrecen ustedes como red de apoyo, porque el tema del autismo y en cualquier condición que cause sufrimiento al ser humano, sea una depresión, sea un tema de hijos, un tema de noviazgo, un tema de divorcio, toda afectación emocional que nos haga sufrir a los seres humanos requiere red de apoyo, y aquí en Reynosa hay muy pocas para todas las áreas que hay. A diferencia de Estados Unidos, que hay red de apoyo para casi cualquier enfermedad, o sea, se reúnen de que los de veteranos, que de cáncer, que de esto, o sea, de esclerosis y así, de todo. Y aquí es como, y sí, porque si hay una parte en los procesos que te sientes solo y sientes que lo que estás pasando tú, nadie más o muy pocos. Y intentas compartirlo, que yo lo veo con los pacientes, y no hayan con quién compartirlo porque no hay esta empatía, no hay este acompañamiento que comprenda. Siempre que abren su problema les dicen qué es lo que tienen que hacer o qué no tienen que hacer, o mensajes de culpabilidad. Entonces, sí hace falta una red o redes así que haya empatía, y aquí la hay porque son personas que están pasando lo mismo en diferentes contextos o con algunas diferencias, pero de base es lo mismo. Entonces el acompañamiento, el no sentirnos solos en lo que nos está pasando cuando estamos teniendo una situación desafiante, pues sí es muy, muy, muy significativo, y sí genera un apoyo. Es más fácil sobrepasarlo, sobrellevarlo. Sí, es lo que yo les compartí hace días que tuvimos una charla con el padre. Les digo, anímense, somos 300 familias ahí en el grupo. Y sí vamos a la charla, no vamos los 300, pero ponle que vamos unas 40 personas. Entonces les digo a los demás, les digo, anímense.
esta es la mejor terapia que podemos tener porque es a la luz de la palabra, esa es una. Dos, nuestros hijos nos pueden acompañar, el padre no se va a enojar porque el niño está hablando, está caminando, está haciendo algo, él sabe, él entiende, entonces esa no es una limitante, es gratuito, o sea, no nos va a costar. Entonces, a veces nos detenemos o nosotros no llevamos ese acompañamiento del duelo, o de ya como tal estar viviendo con el autismo, nosotros como papás, porque enfocamos todas nuestras finanzas en nuestro hijo, sí, y en los que tienen más hijos, pues en sus hijos, ¿verdad? Entonces uno se deja de lado y pues no. La invitación es esa, ¿verdad? Que vayan, que se acerquen, porque pues eso no te va a costar, tienes todos los pros, ningún contra, nada más es de que vayas, te presentes y que pues que te nutras, porque ahí el padre nos lee la cita bíblica, la aterriza y luego hacemos el que quiera, se hace como un compartir abierto y ya cada uno empieza pues a sacar lo que trae y es muy padre porque pues descansas, ¿verdad? Es algo que, como decías tú, pues otras personas no te van a escuchar y los demás nada más, como dicen, escuchamos, no juzgamos, entonces descansas, la verdad es que descansas bastante. Ya para terminar, porque se me olvidaba la pregunta, ¿cuál es la recomendación a un papá que tiene un niño, vamos a llamarle regular, y que está en un restaurante, en un lugar, y hay en las mesas o en la fiesta infantil un niño con autismo? ¿Cuál es la reacción o qué le dirías tú a ese papá de cómo reaccionar y cómo decirle a su hijo que reaccione? Porque a veces es, no le hables, o vente para acá, como si el otro niño tuviera algo, no sé, peligroso o algo así. Y hay papás que dicen, es que yo no sé qué hacer, porque veo que el niño no quiere jugar o no quiere interactuar. Entonces, a veces hay papás que dicen, es que no sé si acercarme o que mi hijo se acerque o nos vamos. ¿Cuál es la mejor reacción o qué le dirías tú a los papás que van a un evento social y se encuentran con niños autistas? Bueno, pues de entrada, pues que eso pues no es algo que se le va a contagiar a su hijo, no se le va a pegar, que me ha pasado a veces con mi hijo, él no sabe cómo acercarse, estamos en X lugar con personas desconocidas y él quiere acercarse a otro niño, va y se le acerca y le gruñe y entonces el otro niño cree que mi hijo está peleando y entonces ya yo le digo al niño, mi esposo y yo vamos y le decimos, es que él quiere jugar contigo, solo que Mariano es autista. Siempre yo digo el diagnóstico para que la persona sepa, porque generalmente a estos niños se les encasilla como chiflados, como groseros. Sí, o que los papás no les dicen nada. No le decimos nada, entonces siempre le digo, Mariano es autista, quiere jugar contigo, ¿quieres jugar con él? Y ya entonces el niño dice que sí y algunos niños dicen que no, ¿verdad? Algunos se van, algunos se quedan y ya los papás como que, ya cuando uno llega de esa manera, como que ellos, la mayoría empatizan, ¿verdad? Y ya le dicen, juega con el niño o dale la pelota, o no sé, lo que sea que con lo que estén jugando. Yo generalmente eso es lo que hago, ¿verdad? Porque a veces sí, pues también hemos vivido la contraparte, las miradas de rechazo, el que se le quedan viendo porque tuvo una crisis ahí y no es que esté chiflado, no es que... Ante esas crisis lo que uno hace es mejor dejar que pasen, tratar de contenerlo, pero a veces ellos no se dejan, dejar que pase y ya, solitos ya se calman y ya. Pero mucha gente pues te juzga por eso, ¿no? Sí. Entonces a mí me ha funcionado, a nosotros nos ha funcionado eso, llegar y decirle, ¿sabes qué? Mariano es autista, él juega así o él quiere hacer las cosas así, quieres jugar con él y ya el niño decide si lo hace o no lo hace. La mayoría de los niños acceden porque los niños la verdad es que son muy nobles, pero ha habido otros que sí, 2 o 3 nos ha tocado que pues lo ven así como que y se van. Y bueno, está bien, ¿verdad? No pasa nada. Sabemos que también todo lo desconocido nos da miedo, entonces, y nos causa rareza, entonces tampoco vamos a culpar a los demás, ¿verdad? Por eso es la importancia de que todos conozcamos de este tema. Yo a los papás del salón de mi hijo a veces les mando, yo creo que a veces les caigo gordo, les mando videitos, les mando cápsulas de autismo para que ellos vean y tengan un contexto de con quién conviven sus hijos, ¿verdad? Es que también es importante porque tú estás creando así cultura, estás visibilizando, como dices, y sensibilizando. Sí. Entonces, algo que podrían hacer los otros papás es que entonces no juzguen y que estén abiertos, ¿no? Que tal vez si están en un evento social y hay un niño con alguna característica, puede ser que tiene autismo y que no sea chiflado o malcriado, como a veces se piensa, ¿no? Y tener esta apertura de
acercarse a los papás, oye, tu hijo está aquí, o buscar este contacto, ¿no? Buscar conocer qué está pasando antes de tomar alguna acción, ¿no? Como juzgar o mirar feo, todo esto que me comentaste ahorita. Sí. Esa sería sí, la recomendación. lo mejor. Sí. Okay, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más. Ok. Bueno, pues gracias, te agradezco por tu tiempo, por tu entrevista. Hay muchas preguntas que podríamos hacer, es un tema muy, muy amplio, pero tal vez en otra segunda entrevista lo podamos desahogar más dudas. Y bueno, gracias a ustedes por seguirnos, déjenos sus comentarios, compartan este contenido y nos vemos en el próximo episodio.